Hoy quería hablar un tema que es muy sencillo y nos va a ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Y aquellos que tenemos bastante tiempo en el camino del Señor, vamos a notar algunas pequeñas diferencias en cuanto a cómo era en la iglesia primitiva, cómo eran hace unos años atrás y cómo es hoy la predicación del Evangelio a las personas, ¿no? Y cada iglesia cómo es y cómo pide la palabra de Dios que debe ser. He tomado para esta parte, este estudio, la nueva traducción viviente, NTV. Si alguien la tiene, bueno, de allí vamos a tomar los versículos. Y el primer versículo en Mateo 11, 28, que todos lo conocemos, dice lo siguiente: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En el versículo 29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Todos conocemos lo que dijo el Señor. El Señor está diciendo una cosa fundamental: vengan a mí. Lo dijo el Señor: vengan a mí. Él es el que hace las cosas. Él es quien da descanso al cansado, al que lleva cargas, aquel que ya está apesumbrado en su vida, que no puede hacer más nada, que hasta aquí llegó. A ese llama el Señor y dice: vengan a mí. El Señor dice: vengan a mí. Ahora, en el libro de San Mateo 28, 19, que es muy conocido también, dicen: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora el Señor está enviándonos a nosotros también, como envió a sus discípulos. Y dice lo siguiente: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el mandato del Señor. Luego sigue: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso dice Jesús, los mandatos que Él dio. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora ha cambiado mucho el tema de evangelismo. Hay un evangelismo muy moderno, nuevo, muy aplicable, revolucionario, en donde se habla de que vengan a la casa de Dios. Pero tienen algunas terminologías, costumbres y formatos que difieren de lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios, por eso el nombre de nuestro ministerio, compartiendo la vida. Pero somos llamados nosotros para ser discípulos y testigos de Cristo, y no para salvar. Acá viene el tema. Dice: ¿cómo? Claro, nosotros no somos para salvar a las almas. No podemos salvar a las almas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Entonces, la función nuestra es hablar a los demás acerca del Evangelio de Cristo. ¿Y quién es Él? Cristo es lo más importante que podemos presentar a una persona. Y nunca debemos acelerar la obra que Dios no acelera. Es función y tiempo de Dios solamente porque le corresponde a Él. Muchas veces, ya les digo, 50 años atrás, 40, 30 años atrás, era muy fácil que venga una persona a la iglesia, y cuando llegaba a la iglesia uno le comenzaba a enseñar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas de lo que no estaban en la palabra de Dios muchas veces.
que deberían hacerlo primero. Entonces, hoy vamos a ver algunas de esas cositas para no hacerlas nosotros. Entonces, tenemos que predicar a la manera de Dios. ¿Cómo es? Él dijo, id y predicar. Tenemos que ir y predicar. ¿A quiénes? A todos. O sea que a todo el mundo. ¿Y qué significa a todo el mundo? Vamos a verlo un poquito juntos. El Señor estaba enviando a Pedro, ustedes se acuerdan, para hacer algo que le era contrario a Pedro a causa de su religiosidad, a causa de ser judío. Así que Pedro se resistía. Fíjese que no quería, porque aún él siendo discípulo del Señor y haber predicado en el Pentecostés, todavía quedaban costumbres en él de la vieja religiosidad judaica que le entorpecía ir a la casa de Cornelio, un gentil. Pedro recibe esa visión de que tenía que hacer esa función y dice, no, Señor, no puedo, ¿cómo voy a ir yo? Yo no. Y entonces ahí viene muchas veces el tema, ¿no es cierto? Que quedó en él, a pesar de haber estado con el Señor, de haber sido lleno del Espíritu Santo, de haber hablado, de haber predicado. Ahora había cosas en él, cositas en él que tenía que retocar y que tenía que cambiar el Señor o él. Yo creo que tenía que cambiar él. El Señor nos llama al camino del Señor, nos llama. Nosotros obedecemos el llamado. Algunos tardan más, otros tardan menos. Algunos tardan añares, otros no, son más rápidos en obedecer al Señor. Pero después los cambios se van sucediendo en la vida a medida que nosotros nos vamos entrando en las cosas de Dios. En otras palabras, cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos de veras, no de palabritas. Cuando nos convertimos por ahí de palabritas suceden en cosas. Y aún llenos, fíjese, llenos del Espíritu Santo hay cosas que muchas veces quedan encerradas en algún lugar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos hacen seguir siendo religiosos, a pesar de estar con el Señor Jesús. En el caso de Pedro, él estaba con la ley judía. Él pasó a estar con el Señor, pero sin embargo todavía guardaba algunos resabios de las leyes judías. Pedro, ya en su discurso en la casa de Cornelio, reconoce que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, aún no conociendo el mensaje de salvación. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hay gente que Dios le contesta aunque no viene a la iglesia, aunque no fue bautizado en la iglesia, aunque no tomó ni participó de la Santa Cena, que Dios le puede contestar como hizo con Cornelio? Si no, fíjese allí en Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, cuando tenga tiempo búsquelo, que Dios escuchó la oración de Cornelio, siendo gentil. Por eso debemos ser muy cuidadosos nosotros con las personas que muchas veces no conocemos y le hablamos de las cosas del Señor. ¿Cómo avanzamos sobre la persona? Queriéndole meter un montón de cosas. Tranquilo, tenemos que esperar, hablarle de Jesús y esperar la reacción de la persona y el tiempo de crecimiento de la persona para ir enseñándoles otras cosas si la persona quiere. Pero si la persona ya tiene la gracia de Dios y usted y yo no sabemos nada y le vamos a comunicar el Evangelio, no vamos a encontrar con sorpresa que la persona por ahí ora, que esa persona tuvo revelaciones de Dios, que esa persona tuvo respuesta de Dios a sus oraciones. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? Tenemos que aprender muchas cosas que por ahí no sabemos ni entendemos. Pedro, al obedecer a Cristo, tuvo problemas también. Ya siendo apóstol, ya estamos hablando en el libro de los Hechos, ya estamos hablando, si para entrar un poquito en el tema más,
el capítulo 15 de los Hechos, donde él tiene que presentarse al primer concilio en Jerusalén y tiene que dar cuenta por qué fue a los gentiles. Entonces ustedes van a encontrar un montón de temas aquí, ¿no es cierto?, diciendo por qué, qué pasó y qué dijo Pedro y qué pasó con los otros apóstoles. Había un grave problema en aquel entonces, en la iglesia primitiva, de la parte judía que se entregaba al Señor y querían seguir manteniendo costumbres de las leyes judías, siendo que Jesucristo es totalmente diferente, no tiene nada que ver, Él cumplió la ley, pero Él es el Señor, el Salvador, es un tiempo nuevo, ¿no?, de la gracia de Dios. Entonces Él tuvo que dar explicaciones allí en el concilio de Jerusalén. Ahora vamos a otro Pablo. Pablo, también siendo judío, rompe con las reglas judías para obedecer a Jesucristo. Aquellos que nos formamos en iglesias que aplicaban reglas de conducta a los creyentes, nos costó muchísimo deshacernos de ellas para poder obedecer a Jesucristo. Porque tenemos que romper reglas que suponíamos nosotros como creyentes que eran correctas, porque eran los que nos habían enseñado durante tantos años, donde los inconversos que llegaban a la congregación se les enseñaban normativas de la iglesia en vez de enseñarle a ser discípulos de Jesucristo. Ustedes a lo mejor no pasaron por esa etapa, pero aquellos que tenemos ya unos cuantos años hemos pasado por esa etapa. Y todos éramos soldaditos y cumplíamos al pie de la letra lo que se nos enseñaba. Pero no se nos enseñaba a buscar primeramente al Señor. No se nos enseñaba muchas veces a creer en el Señor, sino entraban directamente con un montón de normativas de la iglesia. ¿Cómo usted tenía que vestir? ¿Cómo tenía que venir a la iglesia? ¿Dónde debería sentarse? Las mujeres en un lado, los hombres en otro lado. ¿Cómo era el ritmo de la reunión? ¿No es cierto? Eran todo en forma muy cronológica las cosas que se hacían humanamente hablando. Se les enseñaba esto, las mangas cortas, ¿no? Y allá había en el fondo alguien que le ponía un saquito con mangas, si usted venía sin manga, las mujeres especialmente, le encajaban el saquito y usted tenía que ponerse el saquito sin manga. Por ahí, bueno, y hacía un montón de cosas, ¿no? Cómo eran esas costumbres. Y uno se amoldaba a esas costumbres porque pensaba que, bueno, y les enseñaba a las personas nuevas. Y del Señor, del amor de Cristo, lo que hizo Cristo, quién es Cristo, por qué amamos a Cristo. Esas cosas se quedaban relegadas a un segundo plano muchas veces. Ahora, nosotros tenemos que ganar almas, ¿no es cierto?, para que vengan a la iglesia. Las almas no están dentro del edificio de la iglesia, las almas están fuera de la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que operar fuera de la iglesia, una forma especial para aquellos que no conocen a Jesucristo. Somos luz en medio de las tinieblas. Aquí dentro, bueno, están el ministerio, está el pastor, lo que enseña la palabra, los líderes que enseñan la palabra, corrigen y van hablando de acuerdo al crecimiento de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Afuera es donde tenemos que trabajar y ahí afuera es donde tenemos que hablar de Cristo. Ahí afuera donde tenemos que hablar del amor de Cristo y presentarle a Cristo. Y cuando usted le presenta a Cristo a una persona nueva, y usted no sabe muchas veces cómo hablo, usted le puede presentar su testimonio que nunca va a fallar, porque ese testimonio es suyo, es lo que a usted le pasó, lo que a usted le ocurrió cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Evidentemente, todo aquello que tenemos un encuentro verdadero con Jesucristo, tenemos un cambio en nosotros. Hay una forma de vida diferente si de veras nos convertimos. Si de veras hemos dejado entrar al Señor en nuestras vidas, si de veras servimos al Señor. Si no, el Señor no actúa, no entra en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos deja. Y a nosotros no nos debe molestar eso.
si algún hermano por ahí no crece como yo pienso que debe crecer, hace tanto tiempo que viene y debe crecer. No, tenemos que dejarlo, que tenga su encuentro con el Señor. Todavía no tuvo, evidentemente, un encuentro verdadero con el Señor, pero va a tener un encuentro verdadero con el Señor. Mientras tanto viene, mientras tanto está siendo sembrado, está siendo regado, pero el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Nosotros somos llamados para testificar a Jesucristo y dar a conocer quién es Jesús y ganar las almas para Él. Fíjese lo que hacía Jesús. Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, dice su palabra. ¿Para qué? Para servir. Y este ejemplo nos dejó a nosotros para que hagamos lo mismo. Ahora comparemos nuestra forma de evangelizar, si es similar como Cristo lo hizo. A ver, una cosa que es muy simple. ¿A qué tipo de persona nos cuesta alcanzar? A un indigente le hablamos muchas veces, o lo pasamos de largo. A una pareja homosexual, si viniera a la iglesia con un niño, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo recibiríamos? A un enfermo, a la peor lacra humana que llega a la iglesia, ¿qué haría usted? Por ahí se corren algunos, no se sientan cerca. Yo me acuerdo cuando vino acá un delincuente número 1 que era segundo de un famoso de Argentina, que lo miraban de lejos, ¿no? Y él había venido invitado para que él predique y cuente su testimonio, pero no se le arrimaban por la misma facciones y forma de su cuerpo, y se alejaban, ¿no? Y tenían ciertas cosas y cositas. ¿Y a usted no le da ciertas cosas y cositas con algún tipo de gente que no le hable del Señor? Pero el Señor no le hacía cara de asco a nada, ni cara fea a ninguna de las cosas que Él tenía que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Y cómo hago yo en estos casos que me tocaría supuestamente hacer un día? Mire, tenemos aquí una de las tantas cosas que hizo Jesús. Lucas 7:36. En Lucas 7:36, un fariseo invita a su casa a cenar a Jesús. Un fariseo, ya imagínese, Jesús va. ¿Qué haría usted si lo invita a un religioso, un fariseo, que vaya a la casa del... no sé. ¿Qué hizo Jesús? Dice, así que Jesús fue a su casa y ¿qué hizo Jesús? Se sentó a comer. Ahora fíjese otra cosita. Muchas veces que aquellos le dicen, a mí me da cositas que hablarle, no puedo hablar a esta gente, ay, me da escalofrío, no sé. Bueno, pero mire qué hizo Jesús. Dice, cuando cierta mujer, él estaba cenando, se acostumbraba en el suelo a cenar, no sé que ustedes recuerdan o conocen las costumbres y demás, ¿no? Cómo se recostaban. Dice, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad, la conocían todos, ¿no? Imagínense, era una mujer de mala vida. Dice, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y a lo mejor las esposas y las demás que teníamos dicen, uy, mira quién vino, mira la fulana de tal, mírala, qué cara dura, ¿cómo va a ser eso? Qué papelón, ¿cómo va a ser eso? ¿Jesús qué hizo? El fariseo
el fariseo ahí mostró, ¿no?, que no creía en Cristo ni que era profeta. Sin embargo, fíjese que hizo Jesús, aceptó la invitación. Pero atención, si no estamos preparados muchas veces para responder acerca de nuestra fe, podemos dejar la invitación para el futuro, en el caso que nos inviten a un lugar medio que va a ser difícil para estar y para responder acerca de nuestra fe. Deje esa invitación para más adelante, cuando esté mejor preparado en el Señor, como dice en 1 Pedro 3:15, y para poder prepararse, para poder responder. Y esa es una buena manera de poder estudiar en nuestro seminario. Si abandonó, regrese inmediatamente al seminario y siga estudiando. Continuamos con el relato, versículo 40. Entonces Jesús, respondiendo a los pensamientos del fariseo, porque él lo dijo para adentro el fariseo, murmuró, uy, mira, si supiera que no, miró quién es la fulanita, y la conocían todos. Imagínense, todo el barrio estaba ahí, dice. Él dice, Simón, en el versículo 40, tengo algo que decirte. Y el otro, adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a otra. Pero ninguno de los 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, respondió Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con su lágrima y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ves qué hace Jesús? ¿Qué haría usted? Salí acá, andá, tómatela. ¿Quién venía así acá? ¿Cómo tomaría esa persona? ¿Cómo hacíamos con una persona así? ¿Nos acercamos? O por ahí están las chicas trabajando en algún lugar y usted, una dama, no va pasando por ahí. ¿Qué le decía? No, sabía que, mira, pecadora. En vez de acercársele y hablarle del Señor, darle un tratado, un mensaje, nunca lo hizo. ¿Por qué no lo hace? Cuando estábamos en la iglesia de Flores era muy normal. O sea, había un lugar, la iglesia estaba cerca de un lugar donde había muchas chicas de las vidas que hacían sus trabajos, ¿no es cierto? Y muchos se convirtieron al Señor. Y venían homosexuales también, se convirtieron al Señor también. Y uno a ella, ay, me da cosita, me da cosa, ay, yo no le hablo, anda, háblale vos. ¿Y muchas veces uno dice, pero mira, los creyentes que tenemos hoy. Mire, Jesús no tuvo límites, se acercó a todos. Si queremos ser testigos de Cristo, tenemos que descender. Opa. Un creyente selectivo, religioso y fariseo no es lo que Cristo quiere, sino aquellos que no le hacen cara fea a nada, como Jesús, que no despreciaba a nadie.
Siendo Jesús Dios mismo, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo para servir. Y Pablo nos enseñó lo siguiente. Romanos 12. Hoy se tocó este tema, ¿no? Versículo 13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y llore con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues las Escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios cada día y pedirle al Señor que Él nos haga fuerte y firme en esto para ser como el Señor, de hablar a las personas, a los que necesitan al Señor. La iglesia no es un lugar selectivo donde vienen personas de un determinado formato social o estrato social. En la iglesia tienen que venir los pecadores, aquellos que están angustiados, aquellos que están deprimidos, aquellos que están endeudados, como cuando iban aquellos primeros guerreros a unirse a David. ¿Se acuerdan en la cueva de Adulam? Así cada uno de nosotros estamos en un lugar que es un hospital para atender a los que están heridos, a los que están enfermos, a los que están necesitados y brindarle amor y orar por ellos y no corregirlos o sermonearlos o enseñarles a hacer cosas que nosotros nos enseñaron cuando éramos chicos en vez de enseñar del amor de Cristo. Si la iglesia no hace ese trabajo, no es iglesia de Jesucristo. Tenemos que hacer el trabajo que hizo Cristo. Él es nuestro ejemplo, el Señor. Si la iglesia no hubiera atendido con amor cuando vino muy borracho a la iglesia en Estanón, la iglesia de Morón, un hermano que andaba con su carrito cirugiando y con su caballito juntando cosas para vivir, hombre borracho, vino a la iglesia y lo dejaron entrar. Los ujieres lo dejaron entrar. Yo no sé si los ujieres por acá lo dejarían entrar o no. Yo les digo que sí, que lo dejen entrar el borracho. A cualquiera que venga, que entren. Y él entró. Se arrodilló, se sentó, escuchó el mensaje de la palabra de Dios, termina la reunión, él se entregó. Y ese se llamaba Abel, el Colorado Abel le decían, ¿no? Así que él vino y se entregó al Señor y para colmo borracho y todo habíamos cantado el himno, ven a Él. ¿Se acuerdan? Cuando terminaba la reunión cantábamos ese himno, dale hoy tu corazón. Y él estaba tan borracho que él escuchaba, ven a Abel. Ven, Abel, y dice, Dios me está llamando, y pidió permiso y lo acompañaron, que venga al altar a orar. Y la canción dice, ven a Él, dale hoy tu corazón. Y él dice, me está llamando Dios. Y se entregó al Señor, y después de muchos años fue pastor.
Mire si la iglesia actúa en forma indiferente a esa persona o a cualquiera. Tenemos que amar a todo el mundo. Aunque por ahí nos dé cositas hablar con una persona y dice, ay, yo no, que hable otro, que hable. No, a todas las personas tenemos que hablarle del amor de Cristo. Tenemos que hablarle del Señor. Tenemos que hacer lo que hizo el Señor Jesús para salvar a las almas, para que vengan a Él. Como dice Pablo, al judío me hice judío, al gentil me hice gentil, para ver si podía ganar a alguien para Jesucristo. Así tenemos que ser nosotros. A los peores tenemos que ir a buscar para que vengan, que nos parece a nosotros que son los peores, los más bajos del barrio, aquellos que son despreciados de la sociedad. A eso tenemos que hablar del Evangelio. Por ahí a lo mejor alguien que usted lo ve bien dice, no, este tiene pinta para que vaya a la iglesia, mira que empicha bien, usa un buen perfume y todo. Vamos a invitarlo a la iglesia. Pero no, al otro, al que no huele tan bien, a todo. El Señor es el que hace el cambio. Él tocaba a los leprosos. Los leprosos eran los alejados de la sociedad. Y le gritaban los leprosos, Señor, ten misericordia de mí, tócame, Señor, quiero ser sano, ¿quieres ser sano? Y Jesús iba y lo tocaba, siendo que era prohibido por las leyes. Tocaba al leproso y el leproso se sanaba y el leproso lo seguía. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Eso es lo que debe ser la iglesia de Cristo. ¿Usted es selectivo para dar el mensaje del Señor? A este sí, a este no. A este tiene un título universitario, les voy a hablar a este. Usted tiene que hablar en el medio donde Dios lo puso. Si Dios lo puso para jugar al fútbol, háblele a sus compañeros que juegan al fútbol, que vengan al camino del Señor. ¿Cuántos jugadores hay que están en el camino del Señor? Lugares donde uno no puede estar, otros tienen en espectáculos públicos, ¿no? Donde uno no podría estar, no puede estar usted o yo, y esta persona puede, háblele a otro de Cristo, dígale, cuéntele quién es el Señor. Hermano, ese es el Evangelio de Cristo. A los necesitados. Vengan a mí todos, dijo Jesús. Y nosotros no tenemos que atraerlos a nosotros, o nuestra doctrina, nuestra forma de costumbre que tengo. No, eso lo hace el Señor. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo. Uno siembra, otro riega y esperar que el crecimiento lo de Dios y vamos a tener una buena cosecha. ¿Usted lo cree? Póngase de pie, vamos a orar y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Cada día, Señor, nos hace entender tu palabra a través de tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a amar como tú nos amaste. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más parecido a Jesús, de tener compasión con la gente, como Jesús miraba y tenía compasión con las gentes. Señor, hoy en día hay muchos que sufren, muchos que pasan necesidades, enfermedades, desprecios, deudas. Cuántas cosas hay en la vida de cada persona, cuántos dolores, angustias familiares y demás. Señor, solo tú eres el que puede consolar, solo tú es el que puede quitar las cargas, solo tú es el que puede dar sanidad, salvación y vida eterna. Solo tú lo haces porque tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a buscar almas para que vengan a tu reino y que tu gloria reine en cada uno de nosotros. Tu gracia, tu poder, tu amor nos transforme cada día a la altura y estatura de Jesucristo. Solo a ti la gloria, solo a ti la honra, por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. La gloria sea para nuestro gran Dios, Señor y Salvador.